de la relevancia del diseño y el uso del portafolio en el proceso educativo en general, y bueno, en particular en este sentido, en la parte de como estrategia de evaluación. En el objetivo general, pues por supuesto es analizar e identificar los componentes teórico-metodológicos del portafolio, por supuesto en un formato digital que posibilite el desarrollo de habilidades de pensamiento reflexivo como una estrategia de evaluación. Tenemos 4 temas en particular, 4 temas que iremos desarrollando durante estas sesiones. Uno es la definición y antecedentes, que abordaremos en esta sesión de manera general, diseño de portafolio de evidencias, portafolios electrónicos y por último la evaluación del portafolio electrónico, desde la perspectiva de la evaluación auténtica, evaluación por desempeño y rúbricas de evaluación en particular. Son los grandes temas, los 4 grandes temas en los que vamos a dividir las sesiones. Y bueno, lo haremos de manera muy dinámica, no solamente es la exposición como lo haremos en esta primera sesión, sino requiere mucho de la participación también de los participantes. Hay una serie de actividades, aquí tendrán las actividades por día, cuál es el propósito y sobre todo los materiales que estaremos revisando. Insisto, estos se los haremos llegar. Ya están organizadas, por supuesto, por las sesiones que tenemos programadas. Y bueno, la dinámica de trabajo, pues es necesariamente tendremos que revisar algunas lecturas que les voy que ya las tienen aquí, que las tienen en el sitio, pero que además yo se las proporciono porque todos estos materiales que yo les estoy agregando en esta tabla, los tengo digitalizados, así es que todos yo se los podré proporcionar en su debido momento para que puedan ser revisados. Bueno, a partir de este análisis de algunos documentos que se realicen, el análisis y la lectura de este material, como lo decía, es necesario que pues hagamos una serie de actividades interactivas y en este sentido hay un sitio web que he diseñado para este curso, en el que podremos estar avanzando en las actividades en los espacios de la semana, a su ritmo y disposición, por supuesto, pero que nos permitirá avanzar en el trabajo que ya tenemos planeado para las sesiones sincrónicas que vamos a tener durante estas 4 semanas. Bueno, aquí vienen las referencias también de los materiales, las referencias bibliográficas en las que estaremos basando todo el trabajo y algunas otras que yo les proporcionaré en el sitio, que ya vienen incorporadas en el sitio. De manera muy rápida y general, esta es la programación, la planeación de todas las actividades, que insisto, se las haré llegar en su momento. Entonces, en esta primera sesión, y bueno, bajo esta dinámica, yo he propuesto, en coordinación también con la maestra y con la directora, disculpen los nombres luego, no los recuerdo, pero estoy segura que cuando terminemos el curso ya las voy a conocer a todos. Sí me quedo con los nombres, pero en la dinámica del trabajo, ahora sí recuerdo. Pero bueno, lo acordé con las maestras que en esta primera sesión lo haremos de manera general, porque abordaremos el tema de la definición y antecedentes del portafolio. No obstante, las siguientes 2 sesiones lo haremos separado, estudiantes por un lado y profesores por otro, para que al final, la 4ª sesión, nuevamente nos integremos todos para cerrar el curso. Entonces, en esa dinámica será el trabajo, supongo que también ustedes están enterados. Ahora lo hacemos de manera conjunta, las siguientes 2 sesiones separadas y regresamos a la 4ª sesión para cerrar el curso con estudiantes y profesores. Entonces, bueno, el programa es el mismo, evidentemente, pero lo trabajaremos de manera separada porque, como verán, sí hay algunas situaciones que es importante que se trabajen con estudiantes y la perspectiva de los profesores. Eso también será importante. Entonces, en esta idea de trabajo y en este punto específicamente de los antecedentes y la definición de portafolios, yo haré una
una exposición en general, haré una exposición de aproximadamente, sí, 30, 40 minutos. Posteriormente abrimos un espacio para dudas, comentarios, aportaciones de todos ustedes. Y la tercera parte de este día, de esta sesión, será revisar el sitio web que yo he diseñado y que les proporcionaré la dirección para que lo vayan conociendo. Se los presento, les muestro en dónde, cómo participamos en el sitio y nuevamente abrimos un espacio para cerrar la sesión de este día. Así lo tenemos organizado. Entonces, bueno, vuelvo a compartir pantalla para la presentación de permítanme porque pensé que lo tenía abierto y creo que no. Sí, sí, sí. Bien, pues de manera, creo que ya lo pueden ver. Sí, ya se ve. Mejor, ¿verdad? Sí. Como decimos, el portafolio de evidencias como proceso de reflexión y evaluación. Aquí es importante, y por eso el primer punto de este curso es que hagamos un análisis, una exploración de manera muy rápida y general de qué entendemos por portafolio de evidencias, cómo conceptualizamos esta estrategia de evaluación y cuáles son sus antecedentes. Es importante mencionar que no es nuevo, esta estrategia de portafolios no es nuevo en el ámbito educativo. En nuestro contexto y actualmente se instrumenta y se conceptualiza como una estrategia innovadora, sí, en varios aspectos y en contextos muy específicos. No obstante, el portafolio, fíjense, tiene sus orígenes. Si por ahí revisan un poquito sobre este material que les he dado, como vamos a ver, tiene sus orígenes desde la escuela activa, cuando en la educación inicial a los niños se les pedía que fueran acumulando sus dibujos, por ejemplo, porque daban cuenta de cómo evolucionaba su motricidad fina, su motricidad de trazo, etcétera, etcétera. Lo hacían a través de recopilar, por ejemplo, los dibujos. Digo un ejemplo de manera muy general, pero como este planteamiento de que no es una estrategia necesariamente actual y nueva. Sin embargo, se empieza a utilizar como estrategia de evaluación y surge en el proceso educativo en este contexto como una estrategia de evaluación a finales de los 80, fíjense, aquí pongo la cita de Lyons. Donna Lyons es una pedagoga estadounidense que propone, que es la que hace todo un recuento de una estrategia de evaluación cuando está la discusión precisamente en Estados Unidos, está la discusión de la profesionalización de la docencia. Normalmente se tiene la idea de que el docente es docente por vocación y se le daba mucho énfasis a estas características de los docentes en todos los ámbitos educativos, por supuesto. Bueno, a finales de los 80 en Estados Unidos surge esta discusión y este análisis de cómo evaluar, cómo verificar la profesionalización del docente. Es decir, la docencia también es una profesión y entonces buscar estrategias de cómo verificar el dominio de esa profesión. De ahí surge la idea, los primeros ejercicios y más en esta perspectiva occidental, de cómo poder evaluar y cómo poder verificar ese profesionalismo del docente. Entonces, en esta discusión y en el análisis y el resultado de que la docencia también es una profesión, se instrumenta entonces, o se empieza a hacer algunas prácticas, ejercicios del portafolio como una estrategia para la verificación del docente como una profesión más. Entonces, bueno, como decía, en la década de los 80
se empieza a darse estas primeras experiencias del portafolio docente o portafolio didáctico. Y entonces se considera como una estrategia innovadora de evaluación, retroalimentación y de reflexión dirigida al profesorado. Como decía, en sí no es una estrategia nueva, no obstante, a finales de los 80, bajo esta discusión del profesionalismo docente, se implementa, se utiliza esta estrategia como una estrategia innovadora de evaluación, retroalimentación y reflexión dirigida al profesorado. Fíjense que precisamente de ahí radica la idea de la estrategia innovadora, porque no solamente nos permite conocer este profesionalismo del docente o esa, podríamos decir, la práctica o las buenas prácticas, poniéndolo entre comillas, porque en ese momento de eso se trataba, verificar que hubiera buenas prácticas, pero no solamente verificarlo, sino que hubiera un proceso de retroalimentación y de reflexión. Es decir, eso es uno de los principios, ya empezamos aquí a tocar algunos elementos básicos del portafolio. Ese es uno de los principios básicos desde esta perspectiva de evaluación, la reflexión y en principio la autorreflexión de los docentes. Yo hago una síntesis, hay una infinidad de definiciones. Bien, esto, insisto, de manera muy general, algunos de los antecedentes del portafolio. Unas definiciones, no hay un consenso, no hay una definición única, como es normal, como es común que suceda en el ámbito educativo, en el proceso educativo, que nos dé cuenta o que defina el concepto de portafolios. Hay muchas definiciones, hay muchos autores que han hecho diferentes aportaciones respecto al portafolio de evidencias. Y, por ejemplo, Lyons, la misma Nona Lyons, es un libro que creo que no viene en las referencias, pero lo verifico que se los recomiendo. Es todo un libro sobre portafolios que vale mucho la pena revisar. Y ella lo entiende y dice que es un proceso dinámico. De alguna manera aquí les estoy subrayando algunos aspectos que me parecen importante rescatar de estas definiciones. Es un proceso dinámico que implica, fíjense, que implica una cuidadosa reflexión que debe de ser compartida con colegas y estudiantes y presentados para la discusión y el debate público acerca de sus concepciones sobre la buena enseñanza. Les decía, como esta parte de los antecedentes, buscando garantizar una buena enseñanza. Entonces, no es un proceso estático, es un proceso dinámico y más adelante vamos a ver un proceso dinámico porque implica esta retroalimentación y porque otro asunto importante de la definición del portafolios es que lo entendemos como este proceso dinámico porque tiene una temporalidad, El portafolio no es una estrategia que diseñemos en un momento y que sea estático. Está en continua revisión, retroalimentación, modificación y actualización. De ahí que cuando nosotros definimos hacer o diseñar un portafolio, debemos de ser muy específicos cuál es la temporalidad de este. Es decir, voy a hacer un portafolio de evidencias para reflexionar, evidenciar y evaluar el curso de portafolios durante los meses de mayo y junio. Es decir, mi portafolio abarca esa temporalidad, por eso es dinámico, por eso no es estático, y seguramente después de este periodo en el que yo estoy diseñando mi portafolio, tendré algunas actualizaciones, modificaciones, etcétera, etcétera. En principio, Lyons como lo conceptualiza. Por otra parte, Schulman, fíjense, es otro autor que aporta mucho también a la estrategia de portafolios, dice que es un reflejo especialmente genuino de un proceso de aprendizaje. En la perspectiva de Schulman, dice que el portafolio realmente es una estrategia o es una evidencia real de este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, dice, más que una nueva forma de evaluar, puede
puede concebirse como un modo de entender el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el portafolio es una estrategia genuina de evaluación, pero no solamente como una estrategia de evaluación, sino implica toda una postura y todo un análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje. En realidad, y lo vemos más adelante, existen diferentes modelos de portafolios, sí, como estrategia de evaluación, y es como normalmente lo conocemos y ha sido aceptado en el contexto educativo. Sin embargo, vamos a ver que no es exclusivamente como una estrategia de evaluación, también es una estrategia, por supuesto, de enseñanza, y es una propuesta de un proceso de reflexión y autorreflexión de nuestro propio proceso de aprendizaje. Pero bueno, entonces, esa es la postura de Schulman, y lo vamos a ver más adelante, no sé si lo tengo de manera muy textual, pero bajo esta perspectiva, Schulman plantea el portafolio de evidencias implica una reflexión. Y esta reflexión, de manera general y de manera integral, bajo este complejo proceso de enseñanza-aprendizaje, implica un acto teórico. Schulman dice, desarrollar estos procesos de reflexión, la mayoría de las definiciones van a encontrar, estos procesos de reflexión implica un acto teórico. ¿Por qué implica un acto teórico? Dice Schulman. Porque el hecho de reflexionar sobre mi proceso de aprendizaje, sobre mi forma sobre incluso la selección, esa reflexión para seleccionar las evidencias, ese proceso de cómo explico las evidencias, cómo es que esta evidencia tiene un proceso de reflexión, ya implica una postura respecto a diferentes aspectos del proceso educativo. Una postura respecto a la enseñanza, una postura respecto al aprendizaje, y no se diga una postura respecto a la evaluación en términos generales, sin ponerle alguna evaluación docente, evaluación del aprendizaje, etc. En ese sentido, Schulman dice, la reflexión y el portafolio implica un acto teórico, refleja un acto teórico. Bien, por otro lado, Frida Díaz Barriga y María Pérez dicen que el portafolio es una selección o colección de trabajos o bien producciones elaboradas por el profesor de manera individual o colectiva y que está enfocada a la planeación, conducción o evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Es una definición específicamente respecto a un portafolio del profesor definitivamente. Seguimos en esta selección, colección, diría desde Lyons, cuidadosamente seleccionada, que implica una reflexión. Aquí hay algo también que se incorpora a estas definiciones, que puede ser de manera individual o bien puede ser colectiva, y un punto importante, es otro elemento importante a destacar en la conceptualización del portafolio. Esta planeación, esta definición, esta selección se determina de manera consensuada. Por eso aquí, la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. Es del profesor, pero esta definición, esta selección está determinada previamente de esta manera, de esta forma consensuada entre el profesor y el estudiante. Por otra parte, disculpe, es que ya. Martin Pierre dice que los portafolios permiten a los docentes registrar, evaluar y mejorar su trabajo, ya que se trata de colecciones de trabajos especializados y orientados hacia un objetivo determinado. Para los profesores, el hecho de elaborar un portafolio les permite llevar un inventario de vida y deberán desarrollar habilidades reflexivas sobre sus acontecimientos pasados para mejorar la forma de enseñar. Como pueden ver, todas las definiciones, si hiciéramos un análisis crítico,
todas las definiciones se complementan, no hay de manera general una que abarque todos estos postulados que les he mostrado aquí de diferentes autores. Sin embargo, me parece que una definición que de alguna manera está muy enfocada a los profesores y que retoma algunas características de los otros autores, de Schulman, Lyons, Díaz Barriga. Yo les puse 4. Van a ver en el material que yo les he puesto en el sitio y que tienen aquí en las referencias del programa, hay muchas más, muchas definiciones más, pero creo que estas 4 que seleccioné y de manera muy específica de Martin, creo que implica ya una idea muy general y supongo que también inquietudes respecto a esta estrategia de evaluación en este caso, que es el portafolio de evidencias. Bien, algunas cuestiones de las definiciones que me parece destacar. Que se emplea como portafolio de evidencias como un recurso innovador en la evaluación, en el aprendizaje y en la formación del profesorado. Normalmente así lo concebimos, así concebimos el portafolio. Por supuesto, yo lo comentaba en otros espacios con los profesores, en nuestro contexto es realmente innovador y a lo mejor no sería el concepto innovador, más bien es realmente una estrategia nueva. Existen experiencias, ya les estoy hablando de finales de los 80 en Estados Unidos, en Europa, pero en nuestro contexto y sobre todo en general en el contexto latinoamericano no es un tema, no es una estrategia lo suficientemente explotada. Tenemos nosotros aproximadamente 10 años, una década, un poco más tal vez, en los que estos últimos 10 años hemos tenido alguna experiencia respecto a esta estrategia de evaluación. Por lo tanto, y de manera, insisto, muy sintética, el portafolio tiene una mirada diferente. No se limita a la mera recopilación de trabajos, incluye una narrativa reflexiva, y ahora espero nos dé tiempo para abordar un poquito el asunto de la narrativa reflexiva, que permite la comprensión del proceso de enseñanza o de aprendizaje y además puede contribuir a una evaluación auténtica y reflexiva. Insisto, de manera muy específica, entonces puede ser definido como una carpeta que integra una selección de materiales con la intención de dar cuenta del aprendizaje realizado en cuanto a docente a lo largo de un proceso de formación y a partir de reflexionar sobre lo que dichas muestras o evidencias representan para ser evaluado. Esta es una definición específicamente como estrategia de evaluación y cuál es el sentido del portafolio de docentes. Bien, retomando esta parte que les decía como un elemento central, el proceso reflexivo. Podemos decir que hay a partir de estas consideraciones, 3 modelos o 3 propuestas, 3 modelos de portafolios. El primero, el portafolio como una estrategia de reflexión en general, como esta posibilidad de desarrollar habilidades reflexivas sobre nuestra práctica, sobre la práctica docente en particular. Entonces, el modelo práctico reflexivo es un modelo de portafolio y donde efectivamente la práctica reflexiva es el papel central de la profesionalización del docente. En un capítulo del libro de Lyons dice que si bien la práctica reflexiva, el desarrollo de habilidades reflexivas en los docentes es fundamental, no nos resuelve de manera general el problema, ¿verdad? La práctica reflexiva por sí sola no implica nada, pero desde la perspectiva de Lyons, dice, es el primer paso, es el primer elemento para desarrollar estas habilidades y que realmente contribuyan a esta profesionalización del docente. Esa es la perspectiva de Lyons, y Cano dice, en ese sentido, hay un modelo donde el eje central de la profesionalización
es esta práctica reflexiva y el desarrollo de estas habilidades reflexivas. Incluso, se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, plantea la práctica reflexiva, el desarrollo, como su nombre lo dice, de habilidades reflexivas, pues es un proceso que si lo fomentamos de manera consecutiva, sistemática, pues desarrollamos este tipo de pensamiento reflexivo. Y bueno, el portafolio esta es una de sus ventajas, de sus potencialidades, garantizar o promover, tal vez no garantizar, pero sí promover esta práctica reflexiva. Otro modelo de portafolio es el que está enfocado a este proceso de aprendizaje desde una perspectiva constructivista, por supuesto. Y entonces el desarrollo de actividades prácticas significativas y de habilidades de pensamiento de alto nivel a quienes lo elaboran. Es decir, el portafolio promueve, permite estas prácticas, el desarrollo de estas habilidades de pensamiento superior y por lo tanto lo podemos utilizar o podemos entender, implementar como un modelo de aprendizaje. Y finalmente, bajo una perspectiva, como lo decíamos en las exposiciones anteriores, la perspectiva de la evaluación bajo un nuevo paradigma, bajo un paradigma diferente. Yo decidí al final del curso abrir un apartado específico sobre el asunto de la evaluación, porque es bajo la perspectiva de la evaluación contextualizada, de la evaluación auténtica, que implica precisamente la evaluación situada y contextualizada. Por tanto, el portafolio se convierte en un excelente instrumento de evaluación porque permite el enlace con una evaluación auténtica. Entonces, de manera, insisto, muy general, son los 3 modelos de diseño de portafolios y que, bueno, en nuestro caso nos centraremos en el portafolios como instrumento de evaluación. Sin embargo, fíjense, esto es importante también determinar. Si yo decidiera utilizar el portafolio bajo la perspectiva del aprendizaje, por supuesto, bajo este paradigma constructivista, no implica, fíjense, no implica que no desarrolle habilidades reflexivas y que no lo utilice o que no tenga un proceso de evaluación bajo una perspectiva auténtica. Mi eje principal puede ser, mi propósito puede ser el modelo de aprendizaje. Sin embargo, este modelo de aprendizaje en sí, el portafolio, pues ya implica prácticas reflexivas y ya implica este paradigma diferente de evaluación bajo esta perspectiva de la evaluación auténtica, y entonces no están separados. Sí, doy predominantemente, porque este es mi propósito, pero implican estos dos. O al revés, si yo decido mi propósito y estoy diseñando un portafolio bajo la perspectiva de estrategia de evaluación, no implica que no tenga una práctica reflexiva y que no desarrolle habilidades de pensamiento complejo que también implican un proceso de aprendizaje. Entonces, si bien podemos decir que podemos categorizar y definir como 3 modelos de portafolios, estos no son independientes, están estrechamente relacionados. Insisto, lo que va a determinar es el propósito para entonces poder decidir qué modelo o qué tipo de portafolio estoy diseñando. Hago un paréntesis aquí sobre las prácticas reflexivas bajo estos principios que hemos estado revisando. Como decíamos en la plantilla donde mencionábamos a Lyons, el eje principal del portafolio, de la profesionalización, perdón, de la enseñanza y en general del proceso educativo, es la práctica reflexiva. No solamente Barsen, es Lyons, Bárcenas, Schulman, todos los autores, fíjense, todos los autores dan un peso muy importante. De hecho, en nuestra perspectiva y en el grupo donde trabajamos, nosotros pensamos que el portafolio como tal, bajo esta dinámica y esta mirada conceptual que yo les estoy mostrando, no puede ser si no hay actividades reflexivas.
Si no hay un proceso de reflexión, no estamos entonces desarrollando, diseñando, instrumentando un portafolio de evidencias bajo esta mirada y esta perspectiva que yo les estoy planteando. De ahí que no es una mera recopilación de evidencias, de artefactos, diría otro autor, artefactos pedagógicos, no es solamente la integración. Es más, nosotros podemos decir, el artefacto es importante, no obstante, el fundamento, el referente reflexivo que justifica ese artefacto, es lo que le da sentido. Entonces, los resultados de la evaluación de mis estudiantes, por ejemplo, yo puedo decidir que es un documento a incorporar en mi portafolio de evidencias, porque mis estudiantes me evaluaron muy bien, porque el instrumento que utilizamos recopila etapas, procesos del desarrollo de formación importantes. Por lo tanto, yo decido que ese instrumento y sus resultados dan cuenta de mi formación y decido que ese resultado es importante para mi portafolio. Si solo incorporo a mi portafolio esos resultados, esos instrumentos, por sí solo no significa nada. Debe de estar acompañado de un proceso reflexivo, en donde yo justifique, determine o explique por qué esos resultados tienen un sentido, un significado en mi formación. Porque realmente me hicieron esfuerzo, porque mi perspectiva de evaluación implica un compromiso, un esfuerzo, realmente da cuenta de cómo fui evolucionando, etcétera, etcétera, etcétera. Esa justificación es el proceso reflexivo, que vamos a ver más adelante cómo es que lo desarrollamos y cómo es que definimos cómo debe de ser esa explicación, ese argumento que acompaña los artefactos que yo estoy seleccionando para mi portafolio. De ahí que entonces dice Bárcena, pero lo retoma de Lyons también, la práctica reflexiva está completamente asociada a la profesionalización del docente. En términos generales y en palabras de Bárcena también, es un buen docente desarrolla siempre prácticas reflexivas. Un docente desde la perspectiva de la profesionalización tiene habilidades para desarrollar prácticas reflexivas. Un buen docente siempre desarrolla procesos reflexivos, bajo esta perspectiva de los autores. Buena enseñanza, un buen docente, entre comillas, insisto, esto, si se dan cuenta, solo en la parte de la profesionalización a finales de los 80 es que se utiliza este concepto, ¿no? De una buena enseñanza. Ya vamos a ver y luego vamos a retomar con estos principios de la evaluación, que bueno, el asunto de la buena enseñanza habría también que reflexionarlo en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, esta asociación entre la práctica y la práctica reflexiva y la profesionalización docente es lo que va a hacer, fíjense, es esto, si el docente desarrolla prácticas reflexivas de manera permanente, entonces esta reflexión se va a desarrollar durante todo el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y en consecuencia tendrá un impacto en el proceso educativo. De ahí que decía Schulman, no solamente es la recopilación y no solamente como dar cuenta de la evaluación, implica un acto teórico, implica el diseño del portafolio, la potencialidad, el uso del portafolio implica esta práctica reflexiva y por tanto un impacto al proceso educativo. ¿Cómo desarrollamos habilidades y prácticas reflexivas? Es todo un tema, y hay mucha literatura de cómo podemos desarrollar habilidades reflexivas. Lo vamos a hacer en el curso, vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a definir cómo es que podemos explicar, argumentar, justificar
los diferentes artefactos o las evidencias que vamos a incorporar al portafolio. Bien. Hay una propuesta de Gibson y Barrett que nos parece también, que me parece importante porque da una perspectiva diferente del portafolio y no diferente en el aspecto teórico, sino una perspectiva como pues más práctica de lo que implica un portafolio. Y ellos dicen que podemos utilizar el portafolio incluso como metáforas, lo que nos permitirá una mejor comprensión de este portafolio. Por un lado, lo podemos entender como un espejo, porque permite ver el propio crecimiento a lo largo del tiempo. Es decir, este proceso de autorreflexión que les decía, que podemos dar cuenta, que podemos ver, podemos observar cómo ha sido nuestro proceso de formación y en este sentido cómo ha sido nuestro propio crecimiento en términos teóricos, estratégicos, metodológicos, etcétera. Entonces nos podemos ver a nosotros mismos. Por otra parte, también lo podemos utilizar, o también puede, otra de las categorizaciones que se hace del portafolio que hacen Gibson y Barrett, es que puede ser un mapa, porque nos permite desarrollar habilidades para planear, establecer metas, revisar y navegar a través de las producciones de sus autores. Es decir, el diseño del portafolio implica el desarrollo de estas habilidades. Cuando uno plantea, fíjense, cuando uno decide desde la perspectiva del espejo, uno decide qué es lo que me define, qué es lo que me determina, qué es lo que tiene sentido para mí, qué es lo que tiene significado. Pero cuando los profesores diseñamos un portafolio para nuestros estudiantes, tenemos que tener mucha claridad sobre cuál es el propósito, cuál sería ese proceso que sigue para lograr la competencia, la meta, el propósito, cuáles serían las actividades y de alguna manera cuáles serían las evidencias que realmente den cuenta de el logro o no de la competencia, de la habilidad, de la meta que me estoy proponiendo. En ese sentido, debemos de tener claridad para poder diseñar un portafolio de evidencias. Y finalmente, como soneto, más en esta expresión, yo digo, más artística y creativa, dice, permite la expresión creativa de sus autores, a pesar de tener entradas comunes, cada portafolio es único. Eso es importante aquí también mencionar. Por eso esta metáfora de portafolio como soneto, porque en realidad no hay portafolios idénticos, no hay portafolios similares, iguales, son únicos. Se determinan cuáles pueden ser esas evidencias, se determinan diferentes entradas, como le dice Gibson, y nosotros le definimos igual como algunos criterios, como lo vamos a ver cuando lo diseñemos. Se definen entradas comunes, es decir, elementos comunes que tiene el portafolio. Pero otra característica es que siempre dejamos un espacio abierto donde el autor puede hacer uso de su creatividad y que a lo mejor en la definición de esos elementos que integran el portafolio no se contempla alguna situación relacionada con su proceso educativo o no, que para el autor es significativo, tiene sentido, cobra relevancia y que entonces dejamos un espacio donde el autor puede hacer uso de manifestar esa creatividad, esas habilidades artísticas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, Gibson y Barrett establecen el portafolio como este tipo de metáforas, como espejo, como mapa y como soneto, que yo aportaría y cerraría esta lámina diciendo, estos no implican nuevamente que no se desarrolle o que sea único o exclusivo utilizarse solamente como espejo, como mapa o como soneto. Están completamente relacionados y lo vamos a ver. Espero que lo podamos visualizar al final del curso con el portafolio de evidencias. Bien,
La última, y ya para ir cerrando prácticamente la exposición, hacer énfasis en el diseño de portafolios electrónicos. Si se dan cuenta, bueno, hemos hablado de los elementos centrales, de los modelos de portafolios, de estas prácticas reflexivas, pero bueno, no solamente y en los últimos años, con la afluencia de la implementación de la tecnología en el proceso educativo y demás, bueno, son ahora los diseños de portafolios electrónicos. Y para esta digitalización del portafolio, tomamos el concepto aportado por César Coll principalmente, no es que sea exclusivo de César Coll, pero él propone un diseño tecnoinstruccional o tecnopedagógico. A mí me gusta más el concepto tecnopedagógico porque creo que es más acorde a esta idea de lo tecnológico y lo pedagógico. Son conceptos, como decía, que aporta César Coll y donde él dice que la clave se encuentra en el uso que profesores y alumnos hacen de la tecnología. Entonces, este es el principio en general que retomamos, este principio tecnopedagógico, donde lo central es el uso que hagamos de la tecnología. Es también otra mirada, no es, creo que ustedes tienen también muchos elementos en este sentido, tendrán mucho que aportar en este sentido de cómo implementamos, cómo incorporamos tecnología al proceso educativo. Paul dice, el punto central es en el uso que le dé. Y bueno, ya profundizaremos en este asunto del diseño tecnopedagógico. El diseño tecnopedagógico, en términos muy generales, es precisamente la integración de dos propuestas, de dos procesos. Fíjense que en la UNAM, en el grupo que trabajamos, hay algunos investigadores muy en el ámbito de la tecnología, donde coinciden con esta propuesta del diseño tecnopedagógico, pero dicen, primero es el diseño tecnológico, es decir, primero definimos los recursos digitales, los recursos tecnológicos, y después hacemos el diseño pedagógico. Y los educadores decimos, no, primero es el diseño pedagógico y después es el diseño tecnológico. Bueno, la propuesta de Coll dice, no, son los dos al mismo tiempo. Los dos están relacionados, completamente relacionados. Y entonces, bueno, en nuestra experiencia, en nuestro ámbito, en nuestro quehacer cotidiano, pues obviamente lo veríamos. Primero es el diseño didáctico-pedagógico, hago la planeación didáctico-pedagógica y a partir de ahí decido los recursos digitales. Bajo esta perspectiva es, sí, haz tu diseño didáctico-pedagógico, pero el diseño tecnológico es cuáles son los recursos que conoces, que dominas y que estén acordes a los autores, a los participantes, a la población a la que esté decidida o definida. Porque a lo mejor yo manejo la tecnología de forma excelente, conozco recursos, conozco plataformas, pero no es el contexto de mis estudiantes para que yo pueda utilizar estos recursos o esta tecnología. Entonces, el diseño didáctico pedagógico estrechamente relacionado con este diseño tecnológico. Dicen algunos colegas, son dos procesos. El diseño tecnológico y el diseño pedagógico son dos procesos íntimamente relacionados y donde confluyen es en el uso y la aplicación de recursos digitales en actividades didácticas. Esto es un punto, de pronto parece como no tan relevante. Sin embargo, cuando César Coll dice el punto central es el uso que se le da, porque ahora nos pasó y algunos profesores incluso de educación superior decían, es que los jóvenes, y bueno, es la perspectiva que se tiene, ¿no? Las nuevas generaciones dominan perfectamente la tecnología, ellos no tienen ningún problema. Y nosotros decimos, sí, sí tienen un problema, usan la tecnología, pero no con un sentido educativo, no con un uso educativo. Ahí radica el uso y la aplicación de recursos digitales. Usarlo, claro, todos utilizamos Facebook, todos utilizamos Meet, todos utilizamos
las redes sociales, incluso con una intención educativa, pero no es en el contexto en el que normalmente nos desarrollamos y el uso que le damos a la tecnología. Ahí radica este principio que nos dice César Coe. Y entonces, bueno, el diseño pedagógico bajo los principios del constructivismo, que implica la organización y selección de actividades didácticas, el diseño tecnológico, que implica la selección, definición y diseño de recursos y entornos virtuales de aprendizaje, y la interacción de estos. La interacción que insisto, radica en el uso con sentido educativo que se le dé a los recursos digitales incorporados en este diseño pedagógico, en este diseño tecnopedagógico, perdón. Pues bueno, rápidamente hasta acá la exposición. Creo que tendrán algunas preguntas, aportaciones, comentarios, y si es necesario, pues volvemos a abrir la presentación. Gracias, doctora. Pues compañeras, estamos ya en la fase de preguntas y ustedes pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano para que vayamos dando la palabra, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Adelante, doctora Anabel. Doctora, en primer lugar, muchas gracias por esta primera aproximación al portafolio. Es interesante estas miradas de los autores. La pregunta concreta es, el espíritu, entiendo el espíritu del trabajo con el portafolio, el carácter reflexivo, ¿no?, de esta metodología. También, como en las demás ocasiones o desde otras perspectivas de autores, es cíclico, es decir, podemos estar cerrando un ciclo de revisión de esos artefactos, escucho que usted le llama, entendiendo por artefacto algún recurso sujeto de observación y de evaluación, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Okay. Entonces, podemos estar haciendo esa recopilación de los artefactos, observarlos, evaluarlos o analizarlos, y después reflexionar, y después regresar otra vez, cíclicamente, decir, me falta completar aquí alguna parte de esta idea para tener más estructurados elementos que le den cuerpo a vamos a decir, a un eje reflexivo. Se vale que una vez que yo le doy cierta temporalidad, puedo ser flexible en ese sentido, ¿sí? Y volver a alimentar para volver a entrar al proceso, o me quedo nada más, no, esto fue lo que dije, que en este tiempo voy a recopilar, y esto es lo que tengo, nada más, ya no le puedo alimentar con más artefactos. Sí, maestra María Anabel, es cíclico, y de ahí la importancia de la retroalimentación. Cuando lo analizábamos como proceso dinámico, y es que siempre está en constante actualización, en permanente actualización. Claro, debe de tener, y la temporalidad, ahí creo que vale la pena profundizar, la temporalidad se refiere a qué etapa, a qué momento nos estamos refiriendo del proceso de evaluación, no porque ya no pueda incorporar, sino es que da cuenta de mi proceso. Este portafolio, les ponía el ejemplo, es para evaluar el curso de portafolios de profesores, o portafolio digital. Entonces, voy a incorporar todo lo que dé cuenta de lo que aprendí en este curso. A eso se refiere la temporalidad, no a la temporalidad del portafolio en sí, porque el portafolio en sí permanentemente se está actualizando, Yo puedo revisar ahora un portafolio y decir, oye, pero aquí me dices que
que tu curso sobre educación inclusiva con Echeitia fue muy significativo, pero eso lo tomaste cuando estabas en la licenciatura. Entonces, explícame por qué es significativo ahora que das clases en este nivel educativo. Estoy poniendo un ejemplo, y imaginando una experiencia. Porque ahí entendí que la inclusión, etcétera, ahora lo aplico en este momento en mi curso, pero esa es parte de la reflexión, es parte de la argumentación que yo tengo que acompañar a mi dispositivo, a mi artefacto que estoy seleccionando. ¿Sí? De ahí el proceso cíclico y de retroalimentación. La temporalidad nos referimos al momento en el que estamos evaluando el portafolio. Hay portafolios que evalúan todo nuestro proceso de formación. Hay portafolios que dicen, es el portafolio para evaluar la formación del docente. Y entonces nos incorpora desde sus primeros años de estudio, su posgrado, su experiencia docente, etc. Otros portafolios que dirán, fíjense, va a haber portafolios que digan, para evaluar el curso de Matemáticas 2, voy a utilizar un portafolio de evidencias. ¿Sí? A eso nos referimos con la temporalidad, maestra María Ana. Muchas gracias, doctora. Al contrario. Creo que... La maestra Gilda, por favor. Maestra Gilda. Sí, maestra, buenos días. Bueno, doctora, buenos días. Yo tengo una duda. Si bien los alumnos que van a egresar y que han optado por esta opción, valga la redundancia, hay que seleccionar los trabajos que ellos van a presentar en el portafolio, no sé si estoy bien, seleccionar los trabajos que van a presentar en el portafolio, pero ¿qué características deben de tener? ¿Desde qué semestre se deben de considerar? ¿Cómo deben de estar estructurados? Es decir, en estas preguntas tengo duda, porque finalmente el trabajo va a ser para los alumnos, entonces, para los estudiantes que van a egresar. Pero ¿cómo saber esto que le acabo de plantear? Claro, sí, maestra Gilda, muchas gracias. En realidad, ese es nuestro proceso de todo el curso, que vayamos teniendo esa experiencia de cómo se definen, claro, de manera muy específica para las estudiantes o los estudiantes que decidan esta modalidad. Sin embargo, lo que vamos a hacer es para cualquier portafolio que ustedes decidan diseñar, cómo es que se seleccionan, cuáles son las evidencias, cómo es que se sistematizan, a partir de qué se decide eso, cuáles son los principios que van a orientar la selección. Fíjense, voy a decir algo que espero no les genere alguna inquietud ahí, porque parecería que va en contra de los principios, pero no. Fíjense, la selección de evidencias, ya los documentos, los artefactos, es lo de menos. Digo, iba a decir algo que a lo mejor va en contra de los principios. Lo que menos nos preocupa en el portafolio es cuando se seleccionan las evidencias. En realidad, la parte importante, diría yo, compleja o significativa, es todo el proceso previo a la selección de evidencias. Cuando lleguemos a la selección de evidencias, tenemos perfectamente claro que sí y que no. Y qué sí y por qué sí incorporo esto y por qué no lo incorporo. Entonces, el proceso previo es el que tiene sentido. Es decir, bajo qué criterios sistematizo, organizo y reflexiono sobre las evidencias. Cuando tengo todo ese proceso previo a la selección, prácticamente las voy pensando cuando digo, a ver, un apartado, para no avanzar mucho en la explicación. Un apartado del portafolio se relaciona con las experiencias, con las prácticas profesionales, por poner un ejemplo, con las prácticas. Sí. A ver,
cuál es el propósito de las prácticas, cuáles son las competencias que debo desarrollar, cuáles fueron las estrategias que yo desarrollé para lograr esas competencias, qué sentido, cómo explico, qué me aportó, qué aprendí, qué entendí esas prácticas y al final, qué evidencias voy a incorporar. Entonces, todo ese proceso previo a la definición de evidencias es el central para el diseño del portafolio. Claro, no digo que las evidencias no sean importantes, por eso dije, voy a decir algo que espero no confundir. Es realmente lo que va a dar cuenta de mi proceso, pero esas evidencias ya van a tener toda una organización, un sentido, una sistematización y una reflexión. Sí, muchas gracias. Sí, al contrario, maestra, muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta más. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? También en el documento que les hemos compartido de orientaciones académicas para la elaboración del trabajo de titulación, también vienen ahí las especificaciones de que séptimo y octavo semestre se identifican las evidencias, pero que se puede retomar alguna significativa de algunos otros semestres, obviamente posterior a la reflexión que comenta la doctora Adelaida. Por eso es tan importante esa reflexión y ese análisis para poder determinar también las evidencias a elegir. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? ¿Compañeros? No. Yo, puras compañeras. Sí, doctora. Yo, Maguito. Doctora, debe haber un tema, ¿verdad? En torno al que se trabaje toda la construcción o la elaboración de este portafolio. Y la selección de este tema lleva una ruta similar al que hacemos cuando vamos a iniciar un proceso de investigación, es decir, cómo nos aproximamos para la elección del tema, algunas preguntas que nos planteamos, la revisión de los conocimientos previos que se tiene acerca de la revisión de algunas otras fuentes teóricas, etcétera, antes de decidir, ¿no? Y esa es una. Y la otra, bueno, esa es una pregunta. La otra idea era que, bueno, es muy importante, ahorita que usted estaba diciendo cómo seleccionar, hay criterios para seleccionar y luego sistematizar estos artefactos, porque dependiendo de cómo lo hagamos y de qué tengamos, ahí lo que usted decía por esta parte previa es tan valiosa, porque es sobre eso, sobre lo que vamos a reflexionar, sobre lo que vamos a profundizar. Entonces estaba haciendo el comparativo con las otras metodologías, ¿no? Que tiene que ver con, si decimos, yo voy a mirar me voy a aproximar a este objeto de estudio con una mirada constructivista, pues entonces sobre eso va a versar el análisis que yo haga, etcétera. Entonces aquí en esta parte previa que yo selecciono, también hay un piso teórico, ¿no? Desde donde yo pueda sustentar por qué ese artefacto y no este otro, por qué sistematizarlo así y no de otra manera, antes de caer al ejercicio ya de la reflexión. No se escucha, doctora. Su micro, doctora. Perdón. Sí, efectivamente, maestra. En realidad, ahora que la escuchaba, creo que eso no lo dije de manera objetiva, pero está implícito.
Si es una estrategia de evaluación, de enseñanza, de reflexión, obviamente es dentro del ámbito educativo y en ese sentido hay un vínculo con el currículum, es decir, el portafolio está dentro de un programa educativo, dentro de un programa, etcétera, etcétera. Eso es evidente, ¿no? Al inicio de la exposición decía, en el ámbito educativo, en la formación de profesores, cómo se utiliza, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo que se me ocurre, ¿verdad? Sino es una estrategia debidamente justificada, teórica y metodológicamente para evaluar bien el proceso de aprendizaje, como estrategia de enseñanza, como estrategia de evaluación. En este sentido, fíjense, en este sentido, y yo les voy a poner ahí algún ejemplo, lo que vamos a evaluar, lo que estamos evaluando son competencias. Yo decía al inicio o en la exposición, eso está perfectamente definido en mi plan, en mi propuesta. Ponía el ejemplo, evaluamos competencias o nuestro propósito es desarrollar habilidades, evaluar competencias, en términos generales. Creo en su contexto, como forma de titulación, en este sentido lo que evaluamos son competencias. Y entonces aprovecho para comentar que es precisamente parte de lo que desarrollaremos. Retomaremos algunas competencias que ustedes ya tienen definidas para hacer el ejercicio y hacer este seguimiento de esta competencia, cuál es el propósito, qué se ha hecho, etcétera, etcétera, para poder sistematizarlas y entonces hacer una propuesta en general de cuáles podrían ser las evidencias. Y eso lo vamos a hacer de manera muy práctica, ¿no? Entonces, creo que eso era importante. Evidentemente, el portafolio es una estrategia con todo el referente teórico, como podrán ver en la exposición, metodológico y de experiencias concretas que ya se tienen, ¿no? De las ventajas que implica y los resultados que existen al utilizar el portafolio de evidencias. ¿Sí? Gracias, doctora. Esta modalidad está muy bonita. Gracias, maestra Mayita. Doctora, yo quería hacer nada más una aportación. Mire, en este sentido de lo que usted nos ha explicado, que le agradecemos estas aportaciones que nos da en relación al portafolio, yo en este momento, por el Plan 2012, estoy asesorando un portafolio de evidencias. Desde que se implementó el Plan 2012, la verdad es que sí nos generó una serie de situaciones que, bueno, íbamos aprendiendo, lo voy a decir así, ¿verdad? Con respeto, íbamos aprendiendo a la par que los estudiantes cuando fue el Plan 2012, porque no se nos había dado esta capacitación. Hoy, afortunadamente, bueno, tenemos la oportunidad de contar con el apoyo de usted. Sin embargo, bueno, hemos ido en este transitar de ir orientando el trabajo de los alumnos. Y en este momento yo quiero compartir que estoy asesorando un portafolio de evidencias y lo que eligió la compañera, nuestra alumnita, pues es precisamente un tema. Ella quiere hacer un estudio comparativo en relación al trayecto de práctica profesional. Entonces nos fuimos en la recabación de estas evidencias de todo el trayecto formativo de práctica profesional. Entonces tuvo que recabar esta información y yo le decía, saca del boiler, saca de dónde pusiste este trabajo, ¿no? Toda esta parte de la reflexión, desde que iban a las jornadas, desde primero, desde las observaciones, que de manera muy incipiente empezaron a hacer sus primeros pininos en relación a los instrumentos, guiones de entrevista, todas estas evidencias que dieran cuenta precisamente en este contraste comparativo hasta este momento que está en octavo semestre. Pero elegimos todo el trayecto, desde primer semestre. Entonces, la verdad es que ha sido una riqueza. La verdad es que yo no pensé que hubiera sido no esperaba que recabara y recuperara la experiencia y plasmara, escribiera todo esto que ella tiene, ¿no? Señora, su micrófono, gracias. Entonces, la verdad quiero compartir esto. No sé si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, pero una parte importante, doctora, es que
creo que todas las evidencias tienen que tener este apartado de reflexión. Sí. O sea, tienen que tenerlo. Yo le he regresado un sinfín de evidencias, decía, esta no te la valido, y no te la valido, y me decía, maestra, es que, ¿por qué? Le dije, ¿por qué no tiene la reflexión? Ponte a escribir, ponte a reflexionar, ¿qué te dejó en función de esas competencias profesionales? Que obviamente el de trayecto de práctica profesional y recuperó estas planeaciones, pues era directamente esa competencia del diseño de planeaciones. Pero creo que sí va de la mano, sí va muy de la mano, muy a la par, con las competencias profesionales. No puede estar separado de, ¿no? Entonces, y lo voy a decir, fíjese que esta es en mi experiencia en mi escuela en la que laboro, en otra institución, pocos docentes se han atrevido a hacer un asesoramiento en esta modalidad. No sé las estadísticas en las otras escuelas normales, pero pocos le quieren entrar a esta parte de y es muy bonita. La verdad es que es porque muestran todas estas evidencias, y si lo hace, la primera generación del Plan 2012 lo hizo en portafolio digital, pero también en portafolio en físico. Yo decía, es que va a ser un trabajal tremendo. Y la chica tuvo que hacer hasta el diseño de una wiki para poder hacer la presentación de este portafolio digital. De verdad, doctora, qué interesante, qué bonito, pero creo que puede tomarse también, mi aportación va en el sentido de que puede tomarse a partir de un trayecto formativo. Entonces, el seguir toda la secuencia del trayecto resulta muy interesante y muy enriquecedor para los estudiantes. Y además, lo que deja abierta, se abren nuevas aristas de investigación, indudablemente. La verdad es que el portafolio nos da esa, como las otras dos modalidades también, ¿no? Pero creo que más el portafolio. Gracias, doctora, por sus aportaciones. Al contrario, muchísimas gracias, maestra Ana Karina, le agradezco mucho. Efectivamente, coincido completamente con usted. No dimensionamos las ventajas que tiene el portafolio hasta que no lo hacemos, hasta que no lo experimentamos. Y en realidad, como decía en la exposición, tiene muchas ventajas y se relacionan varios aspectos, no solamente como evaluación, sino como esta planeación, como este desarrollo de habilidades reflexivas, etcétera, etcétera. Sí quiero decirles, lo mencioné en la exposición, es un problema, en realidad es un problema, en nuestro contexto no está muy utilizado y a ustedes los metieron en un problema cuando se decide que es una modalidad de titulación. No es con Puebla, creo que ya lo había comentado, es en general. Miren, nosotros en el grupo de investigación de la UNAM lo coordina la doctora Frida Díaz Barriga. Y bueno, aquí en Puebla, en Oaxaca, en Chihuahua, o sea, es en general con las normales del país, ¿eh? Sí está siendo muy complicado que se pueda instrumentar, pero ya hay experiencias, como nos comenta la maestra, ya hay experiencias y realmente experiencias exitosas, ¿no? Entonces, yo por supuesto, conozco la propuesta, los lineamientos que tienen de la SEP y en realidad es muy general, no especifica nada y de pronto creo que ahí radica la complejidad. Desde mi perspectiva es que esta estrategia es bajo una mirada diferente, es bajo una perspectiva, como lo decíamos en la teoría, bajo una perspectiva constructivista, bajo una perspectiva de la evaluación auténtica, y nuestro proceso formativo no es bajo esos principios. Entonces, está costando un poquito de trabajo, pero lo hemos logrado, ¿eh? Lo hemos logrado hacer realmente algunas experiencias de diseños de portafolio sumamente interesantes. Gracias por la aportación, el comentario. Gracias, maestra Cari, gracias, doctora Ade. ¿Alguien más, compañeras? Bueno, perdón, Anabel. Y luego algo muy breve, doctora, en consonancia con las aportaciones de Gibson y Barrett, cuando usted nos habla de las metáforas, yo me quedé pensando, también puede ser una partitura, porque en una partitura encontramos armonía. Y hay que encontrar la manera de armonizar todos estos artefactos con la metodología, con los enfoques teóricos,
con la reflexión, con las competencias del estudiante, con el espíritu formativo que tiene esta modalidad. Gracias. Al contrario, gracias, María, la maestra María Anabel. Sí, muy de acuerdo. Yo tengo una pregunta. Adelante, maestra Gilda. Bueno, lo que quería saber, que ya más o menos lo contestó Cari, que era la idea. Entonces, por ejemplo, el portafolio en él se puede presentar como trayecto formativo, que me parece muy interesante, o bien se puede plantear el desarrollo de algunas competencias. Entiendo que así es. Pero, por ejemplo, dentro del trayecto formativo, si hay algo, insisto en las evidencias, si hay evidencias que no son, digamos, que no reúnen ciertos criterios, en ese caso se eliminan, se desechan, y bueno, eso reduce nuestra cantidad de evidencias. ¿Qué se haría en ese caso? Sí, No sí, sé sí, completamente, maestra. Yo creo que yo insistiría en el asunto previo a la selección de evidencias. Fíjense, está muy asociado, no es que se desechen evidencias, sino se van a definir las competencias que vamos a evaluar, o bien si es el trayecto formativo, que entiendo que en este caso serían las competencias, lo que vamos a evaluar. Entonces, a partir de eso es que definimos cuáles podrían ser las evidencias. Entonces, el proceso es inverso, maestra. No es que yo decida evidencias y después digo, esta sí me sirve y esta no me sirve. No, es al revés. Primero decido las competencias y entonces en relación de esto que voy a evaluar, ¿qué utilizo, qué puedo utilizar, qué evidencias tengo que puedo incorporar para dar cuenta de este proceso de aprendizaje o este proceso formativo? ¿Sí? No es al revés. No es como que, esta sí me sirve, esta no me sirve. Fíjense, esa mirada de esta evidencia sí me sirve, esta evidencia no me sirve, sería una perspectiva más de solamente acumular artefactos o dispositivos o evidencias y sin ningún sentido. No, es completamente diferente. Es primero sistematizamos, estructuramos aquello que sí tiene sentido y significado y a partir de ahí decidimos qué evidencias. Fíjense, hay otra situación importante ahora que lo comenta la maestra Gilda. Las evidencias pueden ser diferentes, ¿eh? Las evidencias pueden ser diferentes. Hay un común, hay una entrada, hay un eje determinado que decimos, estas pueden ser las evidencias. Pero, por ejemplo, en el supuesto que les decía respecto a mí me interesó la educación inclusiva cuando escuché a Gerardo Echenique, por ejemplo. Pero yo entonces justifico por qué para mí eso tiene sentido, por qué eso para mí tuvo significado. Pero a lo mejor para la maestra Gilda se interesó por la educación inclusiva por un diplomado que tomó sobre tal tema. Entonces, mi evidencia sería mi reflexión respecto a la conferencia que escuché y la evidencia del mismo apartado sería sobre un curso que la maestra Gilda tomó. Claro, eso está debidamente justificado en relación a la competencia que estamos hablando, de la que estamos evaluando. ¿Sí me explico, verdad? Decimos un listado de evidencias, pero a lo mejor unos estudiantes sí la tienen, pero otros no, y esa la sustituyen por alguna otra. ¿Sí? De ahí se decide, de esa manera se deciden las evidencias, pero insisto, hay un trabajo previo antes de decidir. Gracias. Sí, de nada, maestra Gilda. No sé si alguien más una pregunta. ¿Alguien más, compañeras? No. Bueno, si no tienen alguna pregunta, voy a irme. Déjenme.
Les voy a compartir nuevamente pantalla. Sí, doctora, gracias. Para mostrarles el... No, no fue. Creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Ahí va. Sí, doctora. Ella. Bien, este es un sitio que diseñé, precisamente se llama el portafolio de evidencias como proceso de reflexión y evaluación. Y aquí van a encontrar todo el material y algunas actividades prácticas que ayuda a diseñar un portafolio de evidencias sobre la práctica docente. Esta es la presentación. Aquí en este apartado hay una serie de documentos. Por ejemplo, la presentación que acabo de hacer está aquí, donde dice definición y antecedentes. Este es un documento sobre diseño tecnopedagógico. Este es un libro, este es el libro de portafolios electrónicos, donde todos los capítulos, ¿lo están viendo o siguen viendo el sitio? Ah, ya, Sí, ya. sí se ve, doctor. Ya. Este es un libro que ya tienen ahí en el sitio, donde todos los capítulos son de diseño de portafolios digitales. El diseño tecnopedagógico, fíjense, el portafolio electrónico como herramienta para la escritura reflexiva y académica, reflexión y portafolio electrónico docente. Bueno, todos los capítulos del libro, obviamente, son de portafolios. Por ejemplo, para la siguiente sesión, yo les pediría, como está en el programa, hay algunos materiales ahí que pueden leer, pero con la exposición, con algunos materiales, con lo que encuentran aquí, responder las siguientes interrogantes. ¿Cómo explico un portafolio de evidencias y desde mi práctica docente cuáles son los beneficios de usar un portafolio de evidencias? Y aquí me ponen su respuesta y la podemos ir comentando en este espacio. Antes de que continúe con el sitio, les platico. En un ejercicio práctico, les voy a compartir otra pantalla y ahora regreso. Creo que esto va a aclarar también muchas dudas. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo diseñamos un portafolio de ese trabajo previo que les digo. Creo que se ve muy chiquito, ¿verdad? Muy pequeño. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, doctora, gracias. Bien, este es un ejemplo. Miren, yo este cuadro, esta tabla que les voy a mostrar, la hice con unos profesores también, por supuesto, para hacer un portafolio sobre el análisis de la práctica docente durante la pandemia. Les pongo como ejemplo para que se tenga más claridad respecto al diseño. Entonces, tengo un objetivo general, que los profesores desarrollen competencias reflexivas de su función docente en momentos de crisis y a partir de recursos digitales. Entonces, definimos cuáles serían los elementos o los contenidos del portafolio para lograr esta competencia. Definimos cuáles serían los apartados que nos llevaría a desarrollar esta competencia. Bien, aquí decimos el apartado, aquí decimos la competencia, qué es lo que pretendemos con este apartado. Y aquí definimos algunas preguntas claves de reflexión. Que bueno, se los comento que esto definitivamente es un elemento central, como hemos dicho, y que tendrán que describirse. Por ejemplo,
Para el apartado de identidad profesional, nosotros queremos o tenemos definida la competencia de que el profesor pueda identificar, reflexionar desde una perspectiva crítica, aquellos elementos significativos que han contribuido en su formación como docente. Si esta es mi competencia para este apartado, para esta entrada, entonces algunas preguntas clave o guías de reflexión serían: ¿cuáles son los principios educativos que orientan mi práctica docente? Otra pregunta: ¿cuáles son aquellos aprendizajes y experiencias en mi trayectoria docente que han contribuido como formación, como profesional de la educación? Y algunas evidencias que en ese momento tendrían que construir, porque hablábamos de su práctica durante la pandemia, una narrativa reflexiva sobre mi práctica docente a través de una historia de vida, un documento autobiográfico o alguna narrativa respecto a su desarrollo y a su formación profesional, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es el mismo. El proceso educativo durante la pandemia de COVID-19 es otro elemento del portafolio. El propósito de incorporar este elemento del portafolio es evaluar, medir, desarrollar, porque aquí no era evaluar, estas competencias. Entonces, estas son algunas preguntas detonantes o claves que motivan o bien orientan la reflexión. Y estas son algunas evidencias. Esto no lo construí yo, claro, yo tengo como la base, la propuesta tal vez de los elementos, pero se hizo, en consenso con los profesores. Otro de recursos digitales, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de esta tabla es que se va a ir desarrollando, hagan de cuenta que es como la planeación didáctica para desarrollar un portafolio, en este caso, que tiene el propósito de desarrollar competencias reflexivas en los profesores en momentos de crisis. Ese es el propósito y la temporalidad, dice, durante la pandemia, por ahí en alguno de los elementos. Infiere que el propósito va a medir o va a desarrollar, medir no, porque no, fíjense, este ejemplo que les estoy poniendo es un ejemplo de modelo de portafolio reflexivo. Si se dan cuenta, la competencia es desarrollar desarrollar competencias reflexivas de su función docente. Por tanto, el énfasis o las competencias es precisamente en las competencias reflexivas. Y algunas preguntas guía. De manera muy general, es un ejemplo y que estaremos utilizando para hacer este ejercicio reflexivo que después nos va a servir o que al mismo tiempo nos va a servir para poder ir planeando y definiendo esas características y esos elementos de nuestros portafolios. Insisto en la diferencia de profesores y estudiantes. Bien, entonces, con esta explicación en general, es que está construido el sitio. El sitio, si se dan cuenta, aquí hay un espacio, bueno, esa es la presentación, aquí van a encontrar los materiales sobre portafolios, sobre diseño de portafolios, el proceso en general que nosotros seguimos bajo un enfoque de diseño. De diseño es como se elabora el portafolio, y aquí de manera muy práctica cuál sería el procedimiento para diseñarlo. Y a partir de este apartado, esta pestaña del sitio de identidad profesional y hasta recursos digitales, los siguientes tres apartados son ejercicios prácticos que tienen el propósito
de desarrollar estas habilidades o estas experiencias reflexivas. Por ejemplo, lo mismo sucede en identidad profesional, responder las siguientes interrogantes, no responder de manera explícita, sino esto es lo que orienta la reflexión, esto es lo que orienta la reflexión para construir un documento en formato de narrativa y que después pueden subir en este apartado. Le dan archivo, se sube y se sube al sitio. Respecto al apartado de docencia durante la pandemia, también tenemos se abordan 3 aspectos fundamentales: emociones y práctica docente, y viene un apartado donde es un apartado donde ustedes pueden publicar de manera muy general, en un párrafo, etcétera, dar respuesta a estas interrogantes. Se puede hacer de manera general, abordando todas las interrogantes, se puede hacer solo una de ellas, y si en este le dan más, nos lleva a un tablerito donde ustedes pueden escribir una frase, varias palabras, como ustedes quieran. Enseñanza remota de emergencia, lo mismo, sucede lo mismo. Aquí algunos comentarios y algunas preguntas. Interacción y comunicación, que recuerden, esto está debidamente planificado en la tabla que les mostré. Los recursos digitales que utilizaron durante la pandemia, que ese es el propósito de ese portafolio que se revisó, y algunos materiales complementarios que tienen sobre todo en el uso digital. Algunos recursos digitales para editar videos, como generar líneas del tiempo, algunas plataformas, y aquí, como dice, página en actualización permanente, porque se siguen incorporando recursos digitales a este sitio. Entonces, bueno, el sitio se los voy a enviar. Ahorita por el chat les envío el sitio para que todo el mundo lo tenga. Los 2 primeros son de materiales y del proceso más bien metodológico y teórico del diseño. Las 3 siguientes son actividades prácticas que tienen el propósito de que ustedes tengan esa experiencia de reflexionar sobre su práctica. Me parece que estos elementos del análisis reflexivo durante la práctica docente, todos tendríamos mucho que decir, por eso la idea es que hagamos el ejercicio práctico solamente para tener la experiencia de desarrollar esta habilidad reflexiva en estos 3 apartados del sitio. Y bueno, algunos materiales que les pueden servir y que seguiré incorporando. Estaba viendo que del programa no todos los recursos, no todos los materiales bibliográficos los he subido. Voy a continuar en el sitio para que todo lo que tengo ahí como referencia lo puedan tener en el sitio. Entonces, de acuerdo a nuestra planeación, que nuestro primer apartado, nuestro primer tema del día de hoy, dice el concepto de portafolio como estrategia de evaluación, y el tema de hoy es precisamente el portafolio electrónico como herramienta de reflexión y evaluación. Algunos materiales que yo les puse ahí que pueden revisar y responder la primera parte de lo que implica un portafolio de evidencias, responderlo en el sitio, ese primer apartado. Los 3 apartados donde realizaremos algunas experiencias prácticas, evidentemente pues lo iremos trabajando. Si alguien le quiere avanzar también, no hay ningún problema, pero sí les pediría entonces que pudieran participar en esa primera pestaña del sitio y revisar algunos autores que nos ayudarían para la siguiente actividad de la próxima semana. Gracias, doctora. Y pues bueno, recordarles que la próxima semana es de 8 a 10 con estudiantes y de 10 a 12 con los docentes. Gracias, sí, gracias. No sé si tengan alguna pregunta, creo que lo hice muy rápido.
¿Alguna pregunta, compañeras? No, está bien. Muy claro, doctora. Ya les envié en el chat, si quieren, es que me estaba costando trabajo copiar la dirección y no lo había podido enviar, pero ya lo envié. Si quieren hacer una revisión ahí del sitio, por si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, con todo gusto lo checamos. Esa tabla que les mostré, para nosotros en el diseño del portafolio es fundamental. Haremos en las siguientes sesiones algo muy parecido, en relación a sus programas y las competencias que vamos a evaluar. Haremos una tabla muy simple. Fíjense, cuando tengamos esa planeación, en realidad es la planeación de nuestro portafolio. Lo que sigue de esa tabla es el diseño en un sitio. Digital. Entonces, el propósito y el resultado en general del curso es tener la estructura digitalizada. Y que compartiremos al final de la sesión ya el sitio prácticamente, donde si no contenga obviamente todas las evidencias, sí tenga la estructura general de un portafolio de evidencias. No sé si tiene el sitio, si tienen acceso a él, si lo están revisando. Sí, doctora, sí se puede acceder. Qué bueno. Insisto, esa tabla creo que no está en el sitio, también se la subo al sitio para que ustedes puedan tener como una idea general de cuál es la planeación que hacemos para el diseño y cómo de manera muy práctica y objetiva es que vamos definiendo las competencias y las posibles evidencias. Esto les puede servir perfectamente de un ejercicio práctico para después pasar al real, al suyo. Sí. Fíjense que ya recordé, en el asunto de la reflexión, no les he subido muchos materiales respecto al pensamiento reflexivo que valdría la pena también que revisáramos. Hay mucho material y me parece que es importante que retomemos. Tengo ahí un apartado sobre narrativas reflexivas. Para empezar, incluso el mismo Perrenot, que lo conocemos más bien por su aporte a las competencias, el aporte en el pensamiento reflexivo de Perrenot también es importante. Él plantea que evidentemente como el desarrollo de cualquier habilidad, el pensamiento reflexivo también es una habilidad que desarrollamos, que es un proceso de desarrollo y que después de desarrollar de realizar esta práctica reflexiva de manera sistemática, pues se hace un hábito y lo hacemos de manera permanente. Por otra parte, Bárcena es otra autora, dice, y lo toma de Schum, seguramente muchos hemos leído a Schum, de el pensamiento reflexivo, es que tenemos niveles de reflexión, fíjense, niveles de reflexión, y está muy asociado estas habilidades reflexivas por niveles en la experiencia de Schum, hay un autor que se llama Brubaker, incluso de Perrenot, que este proceso de reflexión y estos niveles de reflexión los asocian a la experiencia docente. Es decir, nuestros niveles de reflexión podemos decir, tenemos desarrollado el pensamiento reflexivo en cuanto más experiencia docente tenemos. En términos generales, no de manera textual, pero eso infieren los autores. Cuando tenemos poca experiencia en la docencia, desarrollamos menos habilidades reflexivas.
Entonces, es interesante, insisto. Por otra parte, estas habilidades reflexivas están necesariamente, ahí sí, obligadamente a las narrativas, a las narrativas. Es decir, ¿cómo nosotros desarrollamos habilidades reflexivas? Pues a partir de la escritura, a partir de la escritura. Recuerden en la tabla, en una de las columnas, en las evidencias, yo les ponía una historia de vida, un relato autobiográfico, una autobiografía, donde yo escriba mi proceso formativo, por ejemplo. Desde la perspectiva de Shaw, diría, en esa narrativa ya hay una postura teórica. Evidentemente ya hay una postura teórica. Y entonces, no profundizamos, ojalá tuviéramos como un poco más de espacio y profundizar en el asunto de las habilidades reflexivas, las narrativas, y en los diseños que hemos tenido, un elemento clave, fíjense, el elemento clave para desarrollar habilidades reflexivas en nuestra experiencia es la definición, la redacción de las preguntas clave. La redacción de las preguntas clave. Si yo les dijera, oigan maestros, ¿qué opinan del aprendizaje en línea? Es tan general, incluso tan abstracto, que me pueden contestar en una frase o me pueden dar todo un discurso, ¿verdad? Pero yo pregunté qué opinan, cuál es su opinión. Pero si les pregunto, desde su experiencia, ¿cuál es la perspectiva teórica de incorporar o cuál es la perspectiva teórica del proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología? Ay, a ver, espérenme. Déjenme, le pienso. ¿Cuál sería la perspectiva teórica del proceso enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología? A ver, la perspectiva teórica, es decir, ¿cuál es el enfoque teórico del proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Ya estamos haciendo un análisis ahí más reflexivo, y bueno, ahora utilicé el concepto teórico, pero incluso sin decir, ¿cuál es la perspectiva institucional del sistema, del modelo? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el modelo didáctico que fundamenta la incorporación de tecnología en el proceso educativo? Por poner algún ejemplo en general, es diferente si pregunto qué opinan sobre el aprendizaje en línea. No implica ahí procesos de reflexión importantes. Desde otra interrogante, insisto, en esta idea de las preguntas clave. Fíjense, por ejemplo, ¿cuáles son aquellos aprendizajes que han tenido o que tienen un sentido o un significado en mi práctica docente? ¿Cuáles son aquellos aprendizajes que tienen un sentido o un significado en mi práctica docente? No es lo mismo preguntar, ¿cómo es tu práctica docente? Bonita. ¿Sí? Entonces, una de las características y uno de los elementos para promover el desarrollo de habilidades reflexivas o de pensamiento reflexiva está, insisto, en nuestra experiencia, en la definición de las preguntas clave. Porque entonces cuando yo diga que el proceso educativo mediado por tecnología durante la pandemia tiene un enfoque más desde una perspectiva constructivista, porque me permite interactuar, porque me permite relacionarme, porque desarrollamos otras habilidades que no había desarrollado, porque participan otros estudiantes que todavía no participaban. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Muy generales.
ya implica un asunto también teórico, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que domino un enfoque constructivista, que soy capaz de explicarlo y por lo tanto de instrumentarlo bajo una práctica, una experiencia muy específica, muy determinada en este contexto de la pandemia, por ejemplo, como yo puse, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, efectivamente es un proceso complejo. No es, ¿qué pongo? A ver, este sí, este no, este me sirve, este no me sirve. No, ese es el proceso reflexivo que realmente nos permite reflexionar y por lo tanto seleccionar, decía Lyons, una cuidadosa selección, porque previo hay todo este proceso reflexivo, existe todo este proceso de planeación y reflexión que acompaña a las evidencias. Sí, a mí me gustaría retomar esto que está diciendo la doctora, porque se me viene a la mente cuando los vamos llevando, desde que llegan al primer semestre, y que yo veo que ahí es donde se fortalece mucho el poder motivar para que puedan tener este tipo de trabajo y empezarlo a retomar con esta seriedad. El hecho de ir conociendo el programa, a mí me llamaba mucho la atención esto. Y entonces, para poder llegar, inclusive hubo un momento en que se puso como portafolio de evidencias uno de los productos finales, ¿no? Y ellos participaron en ello. Pero al construir el instrumento de evaluación, a mí por lo menos me causaba un poquito de ruido decir, ¿y qué vamos a evaluar aquí? O sea, ¿qué vamos a fortalecer en ellos para poder introducirlos a esta situación de reflexión? Y se me vino a la mente en algún momento utilizar esto de la bitácora COL para poder hacer esa reflexión, o sea, construir ese portafolio incipiente que apenas estaban haciendo, y bajo esta estructura de la bitácora COL, empezar ellos a reflexionar, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Qué siento? ¿Qué es lo que genera este tipo de aprendizaje? Todavía no conocía yo a fondo de que se pudieran utilizar las competencias porque apenas estábamos conociendo el programa, pero ahí me di cuenta que esa situación de generarlos y llevarlos al momento preciso de la cuestión metacognitiva, de por qué lo haces, para qué lo haces, cómo lo hiciste, era una situación un poquito complicada, pero sin embargo varios lo lograban hacer siempre y cuando esas preguntas que está comentando generaran ese proceso reflexivo. Entonces, a mí, aunque era una cuestión de tomarlo como una actividad de instrumento que se utiliza en tercero de primaria, yo decía, bueno, me gustó mucho cómo estos chicos llegaron a esa reflexión de aprender a aprender de lo que cómo habían aprendido. Entonces, cuando hicimos el ejercicio de las portafolios de evidencia, cerraba yo con esos productos de trabajo en la cuestión tanto de la unidad como en algún momento de trabajo final, sí se me hizo muy significativo en mis indicadores de evaluación ver este punto. Y ahorita que lo está comentando, yo creo que si tenemos el cuidado de irlo desarrollando, cuando llegue en este momento de último semestre, les vamos a terminar. Gracias. Al contrario, gracias, maestra Blanca. Efectivamente, esa es la idea y ese es el propósito bajo esta perspectiva del portafolio y el énfasis en el pensamiento reflexivo. Implica, por supuesto, pensamiento de orden superior, pensamiento complejo, pensamiento reflexivo, y que es un proceso de desarrollo. Y entonces, bajo estos postulados, imaginen el desarrollo de estas habilidades, la definición, la construcción, el diseño del portafolios, pues realmente es una estrategia, yo diría, muy efectiva de evaluación del aprendizaje, ¿no? Y en este caso de la formación. De ahí que mi postura es que me parece, les soy honesta, que incorporar el portafolio como una modalidad de titulación me parece sumamente pertinente, más bien con esta mirada, con esta perspectiva, no es la idea general de acumular evidencias, ¿no? Insisto, si hacemos un repaso muy rápido de lo poquito que hemos revisado ahora, creo que las evidencias es lo último por lo que nos preocupamos, y antes está todo este proceso que realmente nos llevan a un proceso reflexivo y de cuestiones muy objetivas de evaluación. ¿De acuerdo? Pues doctora, por esta ocasión le agradecemos muchísimo esta primera sesión en la cual, pues bueno, ya
nos ha invitado a revisar más sobre esta magnífica herramienta. Y sobre todo, aquí contamos con las asesoras y las estudiantes que pues han optado por esta modalidad de titulación, y pues si no hay otra participación de mis compañeras y mi compañero, pues le agradecemos muchísimo su disposición, su tiempo, y que nos haya compartido todos estos fundamentos tan importantes para el trabajo que se nos viene más adelante. Muchísimas gracias, doctora. Compañeras, muchas gracias. No olviden registrar su asistencia, su entrada y su salida, para que también podamos extenderle su constancia. No hay Muchísimas registro. gracias. No hay registro. Sí está, y ahorita vuelvo a poner el link si gusta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora Ade. Felicidades, doctora, por tu trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Maguito. Compañeras y compañeros, Maguito. No hay registro. Sí. Ya lo busqué y no lo encuentro. No te oyes, Mago, no te oyes. Ya lo puse como 7 veces, Gildita, está en el chat. No, ya lo busqué. Ahorita lo estoy poniendo otra vez, nada más que está muy lento mi internet. Sí. Por favor, si registran, en la de titulación también vi que había varios que no se habían registrado, entonces, porque acuérdense que después le cambiamos a editor y ya no se puede poner, entonces, por favor, chequen, por favor, si registraron su salida. Y compañeros, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Sí, perdón, voy a dejar de grabar. Permítanme, es que por estar copiando. Permítanme un momentito. Bueno, te escucho, Eli. Perdón, yo en el curso en la capacitación de hace un momento de tesis, cerré y ya no había registrado mi salida, parece que me faltó mi salida.